Buenas tardes a todos. Mi nombre es Patricia Bueno. Yo soy la delegada del Mayor de Atención al Ciudadano, de Emergencias y de Protección Civil. Antes que nada, me gustaría disculpar a mi compañera Pilar Pintor, que está ahora mismo en Sevilla, y a nuestro alcalde, que les hubiese gustado pasar a saludarnos, pero coincidía en agenda otra actividad de entrega de becas. Les doy la bienvenida a una jornada de libros y amistad, donde la historia se cita de nuevo con la historia, de la forma más atractiva posible, en la última novela recién sacada de la imprenta del protagonista hoy de nuestra Feria del Libro. Hablamos del doctor en Historia Medieval y Vida, el escritor, el articulista, el pintor, el coordinador de congresos internacionales, el histórico, director hasta su jubilación del Museo Municipal de aquí de Algeciras, número y nombre importante de la Academia Andaluza de la Historia, de la Sociedad Española de Estudios Árabes o de la Sociedad Española de Arqueología Medieval. Además de feliz abuelo, don Antonio Torremocha Silva. Y es que este algecireño, de cuna y vocación, defensor a ultranza del patrimonio histórico de su ciudad, desde su trabajo y desde su literatura, nos presenta hoy el bibliotecario de Medina Zahara, donde nos narra una historia apasionante en torno a la Gran Biblioteca de Córdoba, en una época de esplendor, pero también de intrigas, donde todo el saber de la humanidad se custodiaba impreso en un pabellón de alcázar cordobés, para iluminar al mundo conocido entonces, hasta que, como casi siempre, el fanatismo acabó con ella. Por eso, entre el entretenimiento, la imaginación y su reconocido rigor histórico, Antonio vuelve a poner en modo pasión, memoria y valor la historia y la literatura con el bibliotecario de Medina Zahara. Obras de las que nos hablará a continuación Paloma Fernández Gómez, escritora y poeta traducida a varios idiomas, fundadora y directora de la revista intercultural Dos Orillas, importante bastión de la Asociación Colegial de Escritores de Andalucía, cuya importante labor y obra sigue edificando puentes de cultura entre ambas orillas del estrecho. Paloma recientemente ha sido homenajeada internacionalmente en este mismo centro documental y que con su disertación de hoy sobre la última novela de Antonio nos seguirá acercando a ese singular periodo de nuestra historia compartida. Por todo ello, y para que la historia, las novelas y sus libros nos elijan, que ahora se hagan dueños de palabras y de nuestro tiempo, Paloma y Antonio, para seguir leyendo, viviendo y novelando. Enhorabuena, Antonio, y muchas gracias, Paloma, y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, acompañarnos en la presentación de la novela de Antonio Torremocha. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también, Antonio, por confiar en mí esta presentación. Vamos a hablar de la novela de Antonio Torremocha Silva. Nuestro historiador y novelista, Antonio Torremocha Silva, doctor en Historia Medieval, ha escrito recientemente la novela El bibliotecario de Medina Zahara, una novela de raíz histórica que replantea la destrucción de la Gran Biblioteca de Córdoba, centro del saber universal y una de las más representativas del conocimiento de todas las épocas y que ha sido publicada por Almuzara. Torremocha, basado en datos históricos y a lo largo de los 14 capítulos que componen el libro, descifra, relaciona, predispone y dilucida cómo se fue forjando el centro de saber de mayor núcleo de obras de arte, ciencia, tratados, historia, astronomía, copia de manuscritos, interpretación de materias, pensamiento, matemáticas, música y todo lo relativo al conocimiento humano, independientemente de la procedencia de los libros u opinión que sustentara el contenido a tratar. Como nos cuenta nuestro historiador, el gran artífice de esta inmensa biblioteca fue el sultán Omeya al-Hakan II,
hombre que hizo de la cultura un baluarte del conocimiento, artífice en gran medida de la biblioteca de Medina Azahara. Llevó a esta ciudad documentos provenientes de la biblioteca del palacio de su padre Abderramán III, encargando a Jalib Ben Idris que dirigiera la biblioteca de Córdoba, el cual era un hombre procedente del norte de África y de reputada formación, que había traducido y copiado documentos latinos y había ostentado la dirección de la biblioteca de Córdoba. Para esta misión fue acompañado del eunuco Talith al-Kurubi como conservador de la misma, así como de 2 esclavas de origen cristiano, que obtuvieron la libertad, Lubna y Fátima, excelentes copistas, traductoras y restauradoras. La encomienda tuvo el mejor de los resultados hasta la muerte del sultán Alacán II, viniéndose abajo aquellos buenos resultados por la inacción del sucesor e hijo de Alacán, el sultán Isán II, que quedó sometido al arbitrio de su chambelán Almanzor. Torremocha nos cuenta a lo largo de los 14 capítulos que componen la novela esta historia de esplendor y decadencia, de sabiduría y estulticia, donde el hombre es el ejecutor de sus obras, siendo capaz de conducirse de forma generosa y civilizada, abrazando la cultura, o de forma tendenciosa y violenta, relegando la cultura a cenizas que el viento esparce en una pira indeseable, donde el primero en perder es el mismo hombre que ha generado el caos y la depresión. Una novela rigurosa y generosa en la documentación consensuada, que nos acerca a un tiempo anterior que nos precedió y nos avisa de los males que conlleva el mal uso del poder y el descontrol que nos pueden ocasionar quienes miran el mundo desde su propia óptica con visos de fanatismo, sin aventurarse a construir espacios para la ciencia y la cultura. Recorremos, pues, los capítulos que argumentan las acciones que se desarrollan. El primer capítulo, Jalid Ben Idris, el inteligente de Al-Ándalus. Jalid era conocido con el sobrenombre de el inteligente de Al-Ándalus por sus vastos conocimientos culturales. Una vez huido de Córdoba, llegó a dirigir la Casa de la Sabiduría en el Cairo. Este Jalid Ben Idris fue el director de la biblioteca. La madrasa de Arif Ben Said, donde se formó Jalid Ben Idris junto con Lubna y Fátima, y también conoció al eunuco Talith. El astrónomo Ben Abi Isa al-Amsari, un astrónomo muy reputado de la época. Los libros heréticos del profesor Al-Ansari. Otro capítulo, el quinto, copista y traductor de libros. El sexto, el tratado de Flavio Vegecio sobre poliorcética. El séptimo se refiere a una misión de la ciudad de Fez. Málaga y Nacur ocupan el capítulo octavo. El noveno es a través de las montañas del Rif, describiendo uno de los viajes que hizo Jalib. El décimo es la biblioteca de la mezquita de Al-Karavijin, ubicada en Fez, ciudad donde convivían un elevado número de andalusíes, desterrados por sublevarse contra el sultán Alacán I, y tunecinos provenientes de otra sublevación habida en Túnez, más un grupo de población proveniente de Oriente y que ocupaba los altos cargos del gobierno de la ciudad de Fez.
el siguiente capítulo hace mención a un remedio para el califa moribundo y se trata de la enfermedad del califa Abderramán III y buscar un remedio para su curación. Director de la Gran Biblioteca, otro capítulo. Viaje a la ciudad de Bagdad. El último, Suf, la esclava cantora. La sultana Suf fue una esclava cristiana procedente de Navarra. Se cuenta que era rubia, hermosa y que cantaba muy bien. Más tarde, ella contribuiría a la destrucción de la biblioteca. Se llegó a decir que mantuvo una relación con Almanzor. En las páginas del libro se reflejan, entre muchas cosas, el recuerdo de la ciudad de Bobastro, situada en Málaga, y el aviso que supuso ante cualquier reverdía la crucifixión de Omar ben Hafsun o Samuel, nombre que obtuvo una vez convertido al cristianismo y una vez muerto fue crucificado como escarnio. También sabremos que una tercera parte de los habitantes de Córdoba residía en el arrabal de Nazara, al este de la Medina, y sus habitantes profesaban la religión cristiana, sin recelo ni temor, apunta Torremocha. Y que en la madrasa de Arif ben Said, Jalib ben Idris compartía estudio, como anteriormente les había dicho, con Lubna y Fátima, delatando así y poniendo en evidencia el saber compartido entre hombres y mujeres. Procedente de la escuela de Alejandría, visitó la madrasa de Arif ben Said el profesor de matemáticas, geometría y astronomía Ben Abi Isa al-Ansari, que anteriormente le había nombrado, y que este señor sostenía que el planeta Tierra giraba en torno al Sol, como había demostrado Ptolomeo, poniendo así de relieve el alto nivel de conocimiento que se tenía en esta época califal. Se tradujo en esta biblioteca del latín al árabe el tratado de Flavio Vegecio sobre usos militares de los ejércitos romanos. Jalid ben Idris también compartió estudios en la madrasa con Talib al-Kuturbi, el eunuco conservador de la biblioteca. Nuestro personaje narrador de la misma historia pasa a la realidad y visitó la ciudad de Fez junto a Taliz, a fin de obtener unos documentos que debían de ingresar en la biblioteca del califato cordobés y que estos documentos fueran auténticos y no ninguna copia, por muy bien hecha que estuviera. Lo tenían muy en cuenta. Si adquirían un documento que era una copia, bien, pero si era el original, tenía que ser el original y no pasar por alto esa originalidad. Más adelante, la novela nos da cuenta de cómo Jalid, acompañado de Lubna y Yasir Mabusir, que era jefe del destacamento militar responsable de la custodia de los 1000 dinares para una compra de libros, emprendieron todos ellos camino a Bagdad para adquirir la referida compra, que consistía en una copia, esta vez copia, del libro de los Cantares y el códice de la genealogía de los omeyas. Nadie podía presagiar los acontecimientos que siguieron a la vuelta de aquel viaje a Bagdad, que duró 8 meses. Acontecimientos que son referencia de la novela que comentamos, la destrucción de la biblioteca de Medina Azahara. Recorran, pues, el camino de este libro hasta la muerte del eunuco y la huida de las 2 esclavas cristianas manumitidas, Lubna y Fátima, por su implicación y la realización de trabajos en la biblioteca. Lubna moriría de pena en la ciudad de Carmona, próxima a Sevilla. También huiría de Córdoba Jalid ben Idris hasta llegar a Egipto, huyendo de su ejecución, habiendo conseguido salvar algunos libros de la biblioteca de Medina Azahara a lomos de algunas mulas que le acompañaron en su camino de huida. Peor suerte correría el eunuco Taliz, que fue ejecutado. En la novela
conocemos la traducción del latín al árabe de la obra de Claudio Galeno, libro sobre cómo curar las secreciones y hemorragias de la sangre, con el fin de atender al califa Abderramán III, que aunque obtuvo mejoría por los remedios empleados, en base a la traducción murió al final en el 5 de octubre del año 961. Le sucedió su hijo Alacán II, que le encomendaría dirigir la biblioteca de Medina Zara a nuestro personaje Jalid Ben Idris, encomienda que emprendió con sus antiguos conocidos, Talid, Lubna y Fátima, cristianas manumitidas, como ya apuntábamos en el comienzo. Aquellas traducciones, aquellos estudios encaminados a enriquecer el pensamiento, parece ser que no fueron bien recibidos por los sucesores de Alacán II, califa culto y preocupado por el saber, quien acostumbraba a escribir anotaciones en los márgenes de los libros y eligió colaboradores de gran formación para su biblioteca. La sultana Sub, esposa de Alacán y madre de Ihsán, sucesor de Alacán, junto con Muhammad ben Abi Amir, conocido como Almanzor, que fue protegido del sultán Ihsán y con conocimientos en el derecho maliquí, que fue contratado como auxiliar de la notaría del Cadí Supremo de Córdoba, Muhammad ben al-Salim. Emprendieron una persecución hacia aquellos leales e instruidos protectores del saber, cuyos libros fueron considerados heréticos y en consecuencia quemados. Antonio Torremocha da buena cuenta de todo lo acontecido. No desvelaré los capítulos, solamente propongo una lectura atenta y enriquecedora para percibir la grandeza de la cultura frente al dislate. Así serán ustedes mismos quienes analizarán el contenido de la novela a la que yo les he querido conducir. Una novela esclarecedora, bien narrada, respetando la historia y que capta el interés del lector. Y sin más, les dejo, pues hace tiempo, y después de la presentación de una novela, alguien con no muy buen criterio y quizá de forma maliciosa, espetó: pues nos ha contado la novela, y esa no es mi intención. Luego, sí que me gustaría abrir un diálogo sobre la novela con cuestiones que ustedes planteen. Así que les dejo frente al bibliotecario de la Medina de Azara una gran novela y con su autor, Antonio Torremocha. Bueno, buenas tardes, queridos amigos. Agradezco vuestra presencia en esta tarde donde la política parece que ha asumido una importancia notable en toda la comarca, pero bueno, están aquí y yo se lo agradezco de todas maneras. También quiero agradecer a mi buena amiga Paloma Fernández Gumá, excelente poeta y además es la referencia de las relaciones culturales y literarias entre España y Marruecos. Es directora y artífice de una gran revista, la llamada revista Dos Orillas, que intenta entrelazar los intereses culturales de ambas orillas del estrecho. Esta novela que hoy presento yo, presentamos ella y yo, lógicamente, es la cuarta del ciclo de las 4 que en los últimos 4 años he venido publicando sobre la Edad Media española. Tengo otras anteriores, pero no tienen el nexo temporal de referirse a la Edad Media, a dos periodos, tanto a la etapa cristiana como a la andalusí. Las dos primeras novelas que publiqué hace unos años, La Cruz de Belisario y La Venganza del Rey Bastardo,
estaban relacionados con temas de, el periodo cristiano, sobre todo de Andalucía, fundamentalmente. Las otras dos, La cautiva de la Alhambra y esta que ahora presentamos, estas se refieren a la etapa andalusí, la etapa en la que Andaluz forma parte de un gran imperio donde se resalía fundamentalmente lo que yo llamo el siglo de las luces de Al-Ándalus, que era el siglo X, el siglo de los califas. Del contenido de la biblioteca de Medina Zahara no voy a decir mucho porque ya se ha encargado Paloma de explicarlo adecuadamente. Pero sí voy a hacer algunas reflexiones que creo que son interesantes para comprender el valor que he querido dar a nuestro pasado califal de Córdoba al escribir esta novela con ese nombre tan original. Les digo que yo cuando escribí esta novela sobre el bibliotecario, había leído unos meses antes una novela que ya es antigua, pero me llegó tardía, que era El médico, de Noah, El médico. Pero yo viendo lo que había este autor escrito en esa novela, que tenía para mí bastantes déficits históricos, te digo, en Al-Ándalus tenemos un personaje más importante y una biblioteca que hay que sacar a la luz porque está bastante oscurecida y su final sobre todo. Y por eso comencé a escribir esta última novela. Como en todas mis novelas históricas, he procurado lograr dos objetivos, a los que sin duda alguna todo historiador que se introduce en ese apasionante género literario como es la narrativa, y sobre todo en ese subgénero que es la narrativa histórica. Como digo, todo aquel historiador que se introduce en estos temas, pues tiene dos objetivos, y yo lo tengo, por supuesto. Uno de ellos es exponer de manera atractiva, lúdica y con afán divulgativo el contenido y el desarrollo de la historia por medio de la descripción de los paisajes urbanos y naturales, de los viajes que yo me invento o no invento, porque estos son viajes reales en este caso, de los lances y aventuras que los protagonistas van a tener a lo largo de la novela, etc. Otro de los objetivos es que el lector, atento a la narración de los acontecimientos y a la evolución de la trama y de la vida de los protagonistas, vaya adquiriendo, casi de una manera inconsciente, saber histórico. Aprende historia, pero sin tener que estudiarla, sino leyendo de una manera agradable y lúdica esta novela, lógicamente, ¿verdad? También he de decir que a diferencia de anteriores novelas mías, en las que los principales protagonistas eran a veces personajes de ficción creados por mi imaginación de novelista, en el bibliotecario de Medina Zahara, todos los personajes que aparecen, exceptuando, lógicamente, los muy secundarios, los criados o el militar que acompaña al protagonista, pero el resto de personajes son todos personajes reales, que vivieron en Córdoba, en Fez, en Bagdad, en Constantinopla, en Basora o en el Cairo a lo largo del siglo X. Y para mayor entendimiento porque aparecerán muchos nombres de chambelanes, visires, generales, pero para que el lector entienda quiénes son estos personajes, al final de la novela presento dos apéndices. Uno con biografía breve de todos esos personajes para que la gente vea que existieron de verdad en Córdoba o en Fez, y después un último apéndice que es un glosario que siempre utilizo en mi novela con aquellas palabras que son extrañas para el lector y así le ayuda a conocerla, ¿verdad? Pues como digo, estos son todos personajes reales que vivieron
Jalil, Lubna, Fátima, Al-Hakam, Almanzor, todos son personajes reales que yo los introduzco en la novela de una manera agradable, pero siempre fiel al evento histórico. Los lectores de mis anteriores novelas habrán observado que soy muy meticuloso a la hora de tratar aspectos complementarios de la historia que narro, al margen de tener siempre en cuenta las características de la sociedad política, las costumbres de la época en la que desarrolla los capítulos, ¿verdad? Pero la descripción de los tipos de armas, de las vestiduras propias de la época, de la gastronomía que aparecerá en la novela, de los estilos artísticos que se mencionan, de la flora y la fauna que van a encontrar en sus viajes los protagonistas, el paisaje urbano, la geografía, la fauna, la flora, etcétera, todos son elementos que procuro que sean fieles a la realidad histórica y que existieron en esa época. A modo de ejemplo, os voy a decir lo que no se puede hacer como historiador novelista. Y es que hace unos años leí una novela, no voy a decir, es un novelista importante andaluz, pero no voy a decir el nombre. Esta novela narraba la huida de los moriscos del norte de Granada cuando ya estaban cerca de los Reyes Católicos para ocupar sus territorios y huyen, viajan de la Sierra Nevada hasta Marbella para embarcar con destino al Emirato de Fez. Y este novelista, cuando están estos señores, estos moriscos ya llegando a Marbella, dice el novelista que se ocultaron y acamparon debajo de un bosque de eucaliptos. Lógicamente, los eucaliptos llegaron a España, a Europa, de Australia, 3 siglos más tarde. Lo cual hay que tener cuidado con lo que se va escribiendo en las novelas, para que no se aleje de la realidad histórica, ¿verdad? Por tanto, procuro que estas cuestiones sean de considerar y de exponerse sin anacronismos, si se quiere transmitir con veracidad los hechos narrados, y no el lector, cuando ve 2 anacronismos, esta novela puede tener más errores de los que aparecen ahí, ¿verdad? Por tanto, yo procuro ser muy fiel por eso llevo 40 años escribiendo, estudiando, investigando las fuentes árabes, para que no solamente las fuentes históricas, sino las geográficas, la fauna de la época, la gastronomía, para evitar esos errores. Y entrando ya en el análisis de la novela que hoy presentamos, he querido destacar 2 aspectos que en la actualidad están muy en boga. Uno, la presencia y preponderancia en el ámbito de la cultura de la mujer en la sociedad cordobesa del siglo X. Siempre hablamos que el Islam tiene un poco oscurecida el papel de la mujer. No es así en el Ándalus. Sí, el Ándalus sí lo era también así, a partir de la llegada de almorávides y almohades. Pero en la Córdoba califal, la mujer cristiana, judía o musulmana tenía un protagonismo cultural importante, como demuestro en esa novela, ¿verdad? 2 esclavas cristianas que habían sido cautivadas en las guerras con los estados, los reinos y los condados del norte por Abderramán III, Lubna y Fátima, son manumitidas, enviadas por la mujer del califa, por la gran señora del califa, Miriam, a estudiar a la madrasa Kabira, que era la madrasa más importante, para que se formaran en humanidades, en filología, en la lengua latina, en la lengua griega, en el análisis de los textos, y se convierten en 2 verdaderas expertas en temas filológicos y temas humanísticos, y son las que van a acompañar a Jalil Ben Idris en llevar a cabo el gran proyecto de Al-Hakam II, que es poner en marcha esta gran biblioteca, ¿verdad?
Eh, estas dos mujeres gozaron de una elevada cultura humanística. Fueron famosas traductoras, y lo digo en la novela. Al pie de página pongo una nota que en el año 2019 el Ayuntamiento de Córdoba le dio una calle alumna a la cordobesa. Lo que demuestra la importancia que hoy día se ha dado incluso a esta mujer. Era copista y experta en la lengua latina y en el griego, para traducirla después al árabe, ¿verdad? Luego también al árabe clásico, no al árabe dialectal andalusí, que veréis que también lo mencioné, que es distinto. O sea, un cordobés del siglo X, que sabía árabe, podría parecer al árabe clásico, pero en el siglo XI y XII ya el árabe andalusí ya no era el árabe clásico, era el árabe dialectal del Al-Ándalus. Bien, pero esta mujer conocían el árabe clásico y traducían al árabe clásico esas obras griegas y romanas, ¿verdad? Antes de llegar a la biblioteca, habían sido las dos secretarias particulares, privadas, de Hassan II, cuando este era solamente un príncipe heredero, no había llegado todavía a ser califa. Pero cuando llegó a ser califa, las recupera, las manda a la biblioteca para que colabore como copista, traductora y demás. Además de estas dos destacadas intelectuales, mujeres, sabemos de otras 40 o 50 mujeres cristianas y judías que Hassan II había nombrado, había enviado a la biblioteca, a la gran biblioteca, para que se fundaran otros talleres de traducción y copia. Se saben más o menos 10 talleres distribuidos en la Medina y en el arrabal de los pergamineros. Y estas mujeres que estaban allí traduciendo, copiando, restaurando libros, estaban bajo el control y la supervisión de las dos de la biblioteca principal, de Lumna y de Fátima. Pero fijaos que había un gran plantel de mujeres cultas trabajando en el tema de la biblioteca, ¿verdad? Una realidad histórica que he querido destacar en la novela y que de ordinario se soslaya o se oculta, quizás por falta de investigación, es la importancia social que llegó a adquirir en la Córdoba del siglo X la comunidad cristiana homozárabe. En tiempos de Abderramán III, todavía un tercio de la población de Córdoba estaba constituida por cristianos, los llamados mozárabes, que hablaban árabe, pero sobre todo su lengua materna era el romance, origen de las actuales lenguas románicas, ¿no? Bien, estos cristianos, que como digo, serían un tercio de la población, era importante el lugar, residían en barrios, el más importante de ellos, en los nazaras, lo dice el nombre, nazareno, el barrio de los cristianos. Y sabemos que tenían sus propias iglesias. Yo menciono dos en la novela, la iglesia de San Acisclo y la iglesia de los Santos Mártires, que todavía llegaron a la edad moderna esas iglesias, ¿verdad? Además tenían sus escuelas sacerdotales y también tenían sus cementerios propios, esos cristianos. Aparte de los judíos que vivían en la judería, de lo que yo no voy a entrar en ese campo. Estos mozárabes hablaban el romance, como he dicho, una lengua que estaba en formación, o mejor dicho, estaba en decadencia, porque el árabe dialectal andalusí se estaba imponiendo, como era lógico, como lengua de cultura, y cada vez el romance fue disminuyendo su uso a lo largo del siglo X, XI y XII, hasta desaparecer totalmente con los hammurabis y los almohades. En su infancia, Jalid Ben Idri, cuando después de asistir a la escuela coránica, se divertía con su mozalbete de su propiedad, eran sus mejores amigos, con los que se desplazaba a bañarse en la ribera de Guadalquivir. Uno era, esto sí es ideal, no sabemos el nombre, pero me he permitido esa licencia, que jugaba con un judío que se llamaba Isaac y con un cristiano joven que se llamaba, lo tengo por aquí,
Cuidado. Braulio, se llamaba Braulio en castellano, cristiano, ¿verdad? Este, según parece, llegó a estudiar, no pero sé que hubo estos cristianos, algunos estudiaban en la escuela del obispo de Córdoba y llegaron a ser sacerdotes en la iglesia de San Aciclo o del Santos Mártires. Para que no sabemos los nombres, y yo me he inventado el de Braulio, pero a través de la fuente sabemos que hubo sacerdotes que estaban al frente de esas iglesias en el siglo X, ¿verdad? El obispo de Córdoba, en este mundo, está muy bien documentado en la fuente árabe, era el principal asesor del califa Abderramán III, tanto para temas culturales, para actuar como embajador. Abderramán III lo mandaba como embajador suyo a los reinos cristianos cuando quería hacer una embajada para llegar a un acuerdo, y también sabemos que llegó hasta el Imperio Romano Germánico en nombre del califa para entrevistarse con el emperador Otón I. Por tanto, estamos hablando de un personaje importantísimo, asesor del califa de Abderramán III, que conocía el árabe, el latín y el romance, y por eso lo utilizaba el califa, ¿verdad? Otro sector de la sociedad cordobesa estaba formado aproximadamente también por un tercio de los habitantes, ya había un tercio de cristianos, pues otro tercio está constituido por los hispano-visigodos que vivían en Hispania cuando llegan los musulmanes, 2 siglos antes, y que estaban también convertidos al Islam. Mientras que los mozárabes continuaron con su religión cristiana, hubo muchos que, debido a, también lo digo en la novela, debido a que se ahorraban ciertos impuestos al ser musulmanes, se abandonaban el cristianismo y se hacían musulmanes. Esto se les llamaba en la fuente maulas o muladíes, y eran muy importantes. Lo que pasa es que con el paso de los siglos se fueron difuminando con respecto al resto de los musulmanes, ¿verdad? Lo que sí sabemos, merced a investigaciones muy recientes, es que se puede afirmar cosas que los investigadores de hace 30 o 40 años obviaban, lógicamente, y es que hoy sabemos, se puede afirmar que la población cordobesa del siglo X, descendiente de árabes y sirios, no representaba más allá del 1 o el 2%. Entonces, la mayor parte de la población era cristianas, muladíes, bereberes, no en Córdoba, pero en Algeciras, en Almería, Málaga, sí, y muy poca población descendiente de aquellos sirios y árabes que llegaron en el siglo VIII. Por eso cuando a veces leemos a ciertos periodistas o historiadores incluso, dice, la Andalucía árabe, el arte árabe, es una barbaridad, no hay arte árabe, hay arte andalusí o andaluz, pero no, lo que los árabes era un porcentaje mínimo. Otra cosa es la lengua árabe, sí, la lengua árabe se extendió, pero el árabe como concepto étnico o un gentilicio no existió nunca. Para hacer hincapié más en esta fuerza de los cristianos en el califato del siglo X, voy a decir algunos datos. Por ejemplo, Abderramán III era nieto de Oneca, que era hija del rey Fortún de Pamplona. Y la madre de Abderramán III era la esclava Muzna, que era una cautiva cristiana también de Navarra. Por eso Abderramán III era rubio y ojos azules. Él, para ocultar eso, se le daba a leña en el pelo para que no pareciera tan cristiano, tan norteño, ¿verdad? Otro personaje importante que aparece en la novela, Jafar al-Siklavi, que llegó a ser primer ministro, chambelán del califato en tiempos de Haakon II. Pues este hombre era eunuco, siendo niño, fue cautivado en la zona de Galicia por las tropas del califa, que lo llevó al palacio y como era muy inteligente, pues fue ascendiendo en la sociedad hasta llegar a ser primer ministro del califato.
Otro, bueno, ya verás como el pobre Ciclavi murió envenenado. Ahí comienzan ya los contubernios de Muhammad Ben Abi Amir al-Mansur para conseguir el poder. Ahí empieza ya, lo veréis la novela. Otro cristiano importante, pues Muhammad Ben Rumais. Este hombre era almirante de la flota califal, la que venía a Algeciras y a Almería para luchar contra los fatimíes, ¿verdad? Bueno, pues este señor era también un niño que había sido cautivado, un niño cristiano, cautivado en el norte por los ejércitos de Adamán III y que fue llevado a Almería. Lo cogería algún aristócrata, se fue formando y llegó a ser el almirante de la flota califal, un cristiano malmetido. Y para finalizar, no voy a entrar más porque ya el tema del contenido ya lo ha hablado bien Paloma, pero para finalizar quiero hacer hincapié en un detalle en los que, sin duda, aquellos que han leído mis anteriores novelas habrán reparado, sin duda. Y es que siempre dedico algunos capítulos a hechos históricos relevantes acontecidos en Algeciras o en la región del Estrecho. Por ejemplo, la batalla del Salado aparece bien representado en mi novela primera, La Cruz de Belisario. El cerco de Algeciras para Alfonso XI aparece tratado en varios capítulos en La venganza del rey bastardo. La reconquista de Algeciras por el sultán Muhammad V en 1369 aparece también recogido ampliamente en un capítulo de La cautiva de la Alhambra. Y me dirán algunos, ¿qué hay de Algeciras o del Estrecho en esta novela? Más complicado porque en el siglo X no, Algeciras no es tan importante todavía, pero sí se menciona ahí como Adamán III viene a Algeciras y funda en los arsenales, el arsenal, las atarazanas, y envía, cuando es nombrado califa, envía su ejército con el general Galif Abu Tamam a Algeciras, donde había ordenado que se construyeran 100 barcos en los arsenales que había unos años antes él fundado. Y en esos 100 barcos pasó el ejército califal, el estrecho, desembarcó en Ceuta y en un año se apoderó de todo el Magreb, hasta Sidi Mesa. Y Fez, que era un emirato vasallo del califa, al que le rendía vasallaje y tal, pero el Magreb occidental, fue durante todo el califato una provincia del califato de Córdoba. Y muchas gracias por su asistencia y haber estado atento a este rollo que os he leído. Me alguien quiere hacer una pregunta, lo que pasa es que puedo enrollarme horas más. Gracias. Quería hacer una puntualización en cuanto a estas 4 novelas, que sí, efectivamente son históricas de verdad. Pero hay una novela tuya que es un referente a estas 4 novelas, Tariq y Musa, donde nace justamente Al-Andalus. Yo creo que es de obligado lectura antes de leer estas 4 novelas. ¿No crees? Sí, el problema de Tariq y Musa es que salió hace ya creo que 12 o 13 años. Sí. Más. Y la publicó la editorial Almed, que llevaba Jerónimo Páez, director del Legado de Andalucía. Pero fracasó esa editorial y no se la ha dado, a contrario de lo que ha hecho Almuzara, que, como te digo, está vendiendo mis novelas en Hispanoamérica, se han vendido de la cautiva, se han vendido 200 ejemplares en Perú, en México, porque es una editorial que funciona. Aquella no funcionaba. Y yo creo que, bueno, sé que está a la venta, por internet está a la venta Tariq y Musa. Sí. Y es muy interesante porque, como tú dices bien, es una historia que debería estar pasada al árabe, porque es que
recoge todas las fuentes cristianas y musulmanes sobre la llegada de los árabes bereberes, no de los árabes bereberes sobre todo, a la península ibérica y la expansión en 4 años, cómo se apoderó estos señores de la península ibérica. Y como digo bien, me parece que lo digo también en esta novela, creo, pero lo he dicho ya en otra. En contra de lo acostumbrado a generalmente las fuentes que se están publicando actualmente y se han publicado en los últimos años pasados, la conquista de Al-Ándalus fue todo un proceso militar, de batalla de y muy desconocido. La conquista de Mérida, la conquista de Toledo. Y yo creo que eso es totalmente erróneo. La mayor parte de esa expansión musulmana, árabe bereber, para la península ibérica fue a través de acuerdos, pactos, en el que, porque el musulmán respeta los pueblos del libro. Hoy día, bueno, ya sabéis que no solamente no respetan los pueblos del libro, sino que ellos mismos, suníes y chiíes, se mandan, ¿no? Pero cuando Musa comienza la expansión definitiva por la península ibérica, va a llegar a acuerdo con los gobernadores visigodos de las ciudades. ¿De qué manera? Les respeta las propiedades, los esclavos, la lengua, la religión. Entonces, el gobernador, que estaba agobiado por los impuestos de los reyes visigodos de Toledo, dice, bueno, este señor es estupendo, viene a traernos. De manera que la mayor parte de la expansión musulmana se hace mediante convenios y acuerdos. En Murcia, Teodomiro se conserva esa capitulación, se conserva ese ejemplo en el que Teodomiro se rinde a Musa a través de un pacto y se le respeta que siga siendo gobernador de Murcia. Pero claro, rindiendo pleitesía no al rey de Toledo, sino al califa de Damasco. Mira que es verdad. Es una pena que ese libro no tenga mayor expansión. Tú sabes que ese de tus novelas es mi niña bonita. Y vamos a intentar, a través de la asociación, a ver qué hacemos con ella, si se puede publicar y traducirla al francés. Es que al francés o al árabe sería fundamental. Sí. Porque, sobre todo, es que en el norte de África desconocen totalmente, tiene un concepto de la invasión de Al-Ándalus como un hecho de guerra, va que chuta, pero haría falta, para que ahí, como tú bien en esa novela, yo explico esto de los acuerdos y también la pugna que hubo entre Taro y Musa, que terminó con la muerte de Musa en Damasco, asesinado, y Tari vuelto otra vez a la zona de Nakur a cuidar cabras. Solamente lo desconocen, los musulmanes más. Tari volvió a cuidar cabras a sus montes, después de conquistar toda la península ibérica. Sí. Y Musa, traicionado por normal en los militares de siempre, traicionado por otros militares, tuvo que volver a Damasco y murió asesinado por un esclavo al salir de una mezquita. Le había expropiado todo el dinero que tenía y también los honores de haber conquistado a Al-Ándalus. Todo eso está en ese libro y la pena que eso no se conozca muy poco. Yo creo que lo vamos a conseguir. Bueno, es verdad. Bueno, ¿algo más? Allí pregunta... Aunque Luis quiere que no sé. Antonio, quería preguntarte algo personal, porque en tu mucha obra, porque ya tienes una obra importante, pues tienes ensayos, tienes biografía como las de Almanzor y Guzmán, que tienen su rigor histórico, pero a mí cada día más me gustan tus novelas, porque yo creo que tiene más libertad para meterle ficción. Y entonces la pregunta que te iba a hacer es que ¿dónde te sientes más a gusto? ¿Dónde te sientes mejor? ¿Escribiendo esos ensayos o escribiendo las novelas? Porque yo espero que siga escribiendo novelas, porque a mí es lo que más me gusta de tu obra. Después de 40 años, después de 40 años de escribir historia, arqueología, más o menos 100 artículos
revistas especializadas, obras como la del puerto, Historia del Puerto, que lleva 2000 notas a pie de página. Madre mía. Después de eso, cuando comencé a darme cuenta de la importancia de la novela, disfruto como un niño pequeño. Y mi hija lo sabe que no salgo de mi ordenador, porque estoy haciendo una labor que llega más a, como tú viste, Luis, llega a las personas, les enseño historia, pero de manera generalizada. Cuando la investigación histórica que también he realizado, con mi amigo Ángel sabe que también es un gran historiador medievalista, pues en el fondo eso llega a 30, 40 especialistas, mientras que esta novela, ya he dicho, la de la Alhambra, pues algo que 900, 800 libros en España y 200 y pico en Hispanoamérica. Eso nunca lo hubiera conseguido yo con los libros de historia. Exactamente, lo que no te preocupes, que me parece que quitando algunos compromisos que tengo con mi amigo Ángel para publicar en la revista Algoraima algunos temas de arqueología y de historia local, no voy a profundizar. En cambio, no, la novela voy a seguir. Ya está. Hay una escrita que la tiene mi amigo Ángel para leerla este verano, que es una biografía apócrifa de Alfonso XI, que se llama Yo, el rey Alfonso. Y él cuenta su vida personalmente y dando un nivel adecuado a doña Leonor de Guzmán, que está como concubina, está muy mal vista en la historiografía, y yo en cambio le voy a dar el punto puesto que decía Alfonso XI tuvo un hijo, Pedro I, con su esposa María de Portugal. En cambio, con su amante, Leonor de Guzmán, tuvo 10 hijos. ¿A quién quería más Alfonso XI? Bueno, esa es la historia, lo dice, yo digo en mi novela, que Ángel va a ser primero en conocerla. Y después, la novela que existe ya terminada, preparada para enviarla a Musara, lo que pasa es que la enviaré después del verano, si no me piso esta. Entonces, es una que va a hablar sobre un personaje de final del siglo XV y primeras décadas del siglo XVI. El paso ya un poco más al final de la Edad Media y principios del Renacimiento. A mí me gustaría postillar a propósito, gracias, de lo que decía este caballero, que habiendo sido alumno de Antonio, habiéndome dirigido él la tesis doctoral, llevando años trabajando juntos, que lo conozco un poco, en realidad ahora está disfrutando más escribiendo novelas, pero la precisión y el rigor de su novela es exactamente la misma que la de su producción más académica, supuestamente más rigurosa. Para nada se aparta ni un hilo de unas descripciones absolutamente rigurosas, siendo siempre fiel a una cosa de la que no puede rehuir, su carácter esencial de profesor. Y cada vez que coge la pluma o el ordenador, creo que pone por delante su intención de enseñar a la par que desarrolla otras habilidades, como en estos casos la del desarrollo de unas novelas históricas que son verdaderamente atractivas y apasionantes. Así que no pierda usted ese hilo y esa manera de trabajar. Gracias, compañero doctor en historia medieval. Y además, Ángel, le tengo un aprecio inmenso porque fue mi alumno en la UNED. Le dirigí la tesis doctoral, magnífica tesis doctoral, pero que después ha superado al maestro. Un alumno, como siempre ocurre, generalmente, cuando un profesor se vuelca con un alumno, a la larga, ese alumno supera a su profesor. Y además no es nada más, es un orgullo que se supere. En este caso es cierto, ¿no? Se convierten en amigos. Bueno, amigos, por supuesto, pero aparte, científicamente, hace obras ya mejores que las mías. Pero Antonio, es que la clave del buen profesor es esa. Es que si Sacar la mejor versión, ¿no? es el que se le Y yo me enorgullezco. Este es el
lo he intentado y con algunos otros compañeros nuestros que también han sido mi alumnos y también han llegado a cotas importantes. Y yo cuando veo sus publicaciones y tal, digo, algo de mí va ahí. ¿Algo más? Bueno, pues nada, muchas gracias y espero que la novela les interese, porque además van a aprender cómo era Córdoba en el siglo X, que eso es muy importante porque hay bastantes tergiversaciones históricas, políticas, que intentan oscurecer cierto periodo de nuestra historia. Y yo creo que la he recuperado bastante acertadamente. Vale, gracias. Bueno, muchísimas gracias Antonio y Paloma por vuestras aportaciones. Son dos claros ejemplos, ¿no?, de la excelencia y del nivel que tenemos en nuestra ciudad. Y muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos y buen fin de semana. El que quiera que le sirve, que se acerque.